grande, yo la conozco. Pero hay partes que no conozco, entonces en principio creo que todas las preguntas van a ir para allí, para descubrirte más aquí en vivo en directo y hacerlo encima como desnudos ante el público, ¿no? Es algo obsceno, pero bueno, ¿lo hacemos? Vale. Venga. Pues, ¿a qué edad te licenciaste o te diplomaste? En principio era diplomatura todavía. Sí, era la escuela universitaria. Era la escuela todavía. Sí, con 53 años. ¿Y antes qué hacías? Trabajé durante 28 años en banca. Empleado de banca. Y en la banca, ¿cuál era, digamos, tu misión? Es decir, ¿qué trabajo desarrollabas más bien? Bueno, pues durante los primeros 15 años estuve en banca comercial y los últimos años estuve en bolsa. Y disfruté mucho del trabajo de la banca y de la bolsa. La verdad es que fue interesante, aprendí mucho y muchísimo trabajo, poco tiempo para la familia, poco tiempo para cuidarse a uno mismo, autoconocimiento, pero me gustó mucho, disfruté. Y sobre todo la bolsa, me gustó ser broker. O sea, que de broker pasaste al trabajo social. Sí. Y antes decía un poco el tema del indigente, ¿no? El indigente como la carencia, ¿no? Aquel que carece. ¿Te encontraste indigentes en la bolsa? Claro, yo el primero, lo que te comentaba, la carencia, la falta de tiempo, debido al exceso de trabajo. Pues, trabajábamos en el mundo de la banca, pues, y sobre todo en el área de mercado de capitales, de bolsa, pues muchísimas horas. Con lo cual, falta de tiempo para poder cuidarse, para poder meditar, para poder pasear, para poder estar con la familia. Estas son las principales carencias que yo... O sea, una cosa que te he preguntado y me has contestado, pero no me sirve del todo, y es, te lo vuelvo a preguntar, ¿por qué demonios saliste de la bolsa, digamos, y entraste en esto? ¿Cómo fue ese camino? Porque en principio a mí me parece extraordinario el cambio, ¿no? Me parece que debió haber algo en principio fuerte para hacer que fueras hacia otro lado completamente diferente. Sí, fue un proceso, que el proceso continúa. Fíjate el proceso donde me ha llevado ahora aquí. En el año 97, mi hijo, el mayor, Juanjo, estaba de voluntario en el albergue de San Juan de Dios y por las noches, cuando volvía del albergue, del voluntariado, me comentaba pues, su experiencia en el albergue y me llamó mucho la atención. Y entonces decidí llamar al albergue y ofrecerme como voluntario. Y a partir de enero del 97 empecé como voluntario. ¿Qué pasó? Pues que el contacto con estas personas hizo que poco a poco me diera cuenta que la realidad no era solo la banca, la familia, sino que la realidad era mucho más amplia, como por ejemplo estas personas que vivían en un albergue. Y eso, de tener un contacto directo con estas personas, al menos a mí personalmente me influyó muchísimo. Poco a poco. Luego de repente, en el año 2003,
2003, pues el banco me ofreció la posibilidad de prejubilarme si quería, y lo estuve pensando, hice una reflexión, lo hablé con mi mujer, y como llevaba ya tiempo conociendo el ámbito social, pensé que podría dedicarme un poquito más como voluntario, pero que necesitaba un poco más de formación. Entonces vi las carreras que había aquí en la Complutense, estuve indeciso entre psicología o trabajo social, decidí prejubilarme y al mismo tiempo que estaba con la prejubilación ya me matriculé en la Escuela de Trabajo Social aquí. Y simplemente lo decidí pues para formarme y para poder estar pues más preparado, para poder ayudar más a estas personas en el albergue. No tenía ni idea de lo que luego podía pasar, como por ejemplo buscarme luego un trabajo y buscarme la vida de trabajador social. Los 4 años que estuve aquí estudiando fueron muy interesantes porque, claro, de repente del mundo de la banca me encuentro con gente joven como vosotros, pues eso ya te influye, ¿no? Ya hace que la mente se abra mucho más. Y en el 2007, cuando acabo la carrera de trabajo social, empiezo a practicar Zen, y mientras estaba de trabajador social en esta ONG, le propongo a la jefa si algunas tardes algún grupo de personas podía hacer un ratito de meditación. Y la jefa me dio permiso, me dijo que sí. Y a partir de ahí, pues, empecé. Y propongo al albergue en el año 2013, cuando ya estaba acabando el experto, hacer mindfulness también en el albergue. Recuerdo alguna conversación contigo que me decías que también habías meditado en el parque, en los parques. Sí, cuando estuve trabajando en la ONG, en esta ONG durante 3 años y pico, y a finales del 2010 decido dejar la ONG y ponerme por mi cuenta solo en el Parque Berlín y las calles que están alrededor. ¿Por qué en el Parque Berlín? Porque continuaba yendo al albergue San Juan de Dios, que está muy cerca del parque, y entonces sabía que ahí gente que vivía en el albergue iba a pasar las mañanas en el parque, con lo cual podía continuar una relación que ya había iniciado en el albergue. Y de paso también me encontraba con gente que estaba durmiendo en el parque, con lo cual con la actitud mindfulness llegaba al parque. ¿Cómo invitabas a estas personas que estaban durmiendo? Pues, no sé, recuerdo llegar por las mañanas, además empecé en el parque en octubre del 2010 y llegaba allí y me encontraba, me acuerdo que la primera vez que llegué había un grupo de 4 personas que tenían sus cartones, estaban recogiendo los cartones, porque la gente que vive en el parque suele recoger los cartones y les respetan los que van al parque, luego las personas, no se los quitan. Entonces recogían los cartones y me presento y digo, hola, soy Miguel, y se me quedan mirando, vale, ¿y qué? Digo, pues nada, si os parece, pues me gustaría estar aquí un rato con vosotros si no tenéis nada que hacer. Y hubo alguno que no le hizo mucha gracia, pero a otras 3 personas sí que les hizo gracia y me invitaron en el banco, en un banco allí, y nos empezamos a charlar, estar un rato y nada, dialogando como 3 o 4 personas normales, ¿no? De tertulia, con un poco de frío. Y para mí, el ir al parque por las mañanas y decirles hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado la noche? Pues todo eso desde mi interior era reconocerles como seres humanos, ¿no? Que no había ninguna diferencia entre ellos y yo en cuanto a la persona. La diferencia era que ellos habían dormido en la calle y yo había dormido en mi casa,
pero el saludarles, el decirles buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No era un parte meteorológico, si hacía buen tiempo o malo, sino, hola, tú existes, yo también, estamos compartiendo la vida y el encuentro, vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces, sin expectativas, ¿no? Sin ninguna meta, yo iba a los parques y a las calles pues, para encontrarme con ellos. Estas personas realmente, cuando tú te acercas a ellas y te abres y les saludas y les dices qué tal, se sienten dignas, es algo que lo he podido comprobar, porque una de las carencias que pueden tener, carencias emocionales, puede ser la falta de afecto. Estas personas, ellas lo saben, están muy etiquetadas y quitarse estas etiquetas pues es algo que cuesta y que a lo mejor ni se van a quitar. Entonces, emocionalmente tienen esta carencia del momento que tú te acercas y te abres y le dices hola, pues ya le levantas, ¿no? El mindfulness lo que hace es facilita el encuentro en el ahora y estas personas también viven mucho el ahora y yo he aprendido muchísimo de ellas. ¿De qué manera dices que viven el ahora y qué has aprendido? Si puedes decir algo, porque hay muchas cosas que no se pueden decir. No, pero vivir el ahora es, por ejemplo, un caso que hace poco era una persona que me dijeron, Miguel, ¿podrías estar un rato y a lo mejor intentar facilitar mindfulness a esta persona? Y dije, sí. Entonces, nada más entrar en el encuentro, en la sala, nos miramos a los ojos y le dije, ¿te parece que estemos un rato en silencio? Dijo, sí. Digo, pues cerramos los ojos y vamos a respirar juntos. Y así estuvimos como 3 o 4 minutos en silencio. Dije, ahora podemos abrir los ojos y nos volvemos a mirar. Le dije, ¿quieres contarme algo? Dice, no, no me apetece. Digo, vale, pues no pasa nada. Si te parece, vamos a cerrar los ojos otra vez y vamos a observar la respiración. Y te propongo que si te vienen pensamientos de estos que te están dando mucha caña, que te producen angustia, ansiedad, deja que lleguen y después que se vayan. Cuando acabamos me dijo, Miguel, hacía más de 1 año que no había sentido la sensación de paz, de tranquilidad, de quietud. Pues se trata de eso, ¿no? De pase lo que pase, acoger el momento presente con estas personas. Y puede ser que, por ejemplo, en el parque, más de una vez me han dicho, oye, no te sientes aquí en el banco porque el banco es mío, vete a otro banco. Bueno, pues vale, ya está. Pero siempre que ellos estén dispuestos a acogerte, porque en realidad cuando vas a la calle estás en su casa y son ellos que te reciben. Entonces, si ellos son los que te reciben, pues tú tienes que comportarte como un invitado, ¿vale? Totalmente. Hay un programa en ciernes en el cual, bajo el título este de Meditadores Nómadas, Miguel va a acompañar a un grupo pequeñito. Queremos hacer un grupo pequeño, ¿no? Ha sido un poco en lo que también he participado con él, para orientar, digamos, a personas que están interesadas en hacer lo que Miguel hace, en hacer grupos, contextos de meditación en centros, y facilitar, digamos, las prácticas propias de los programas basados en mindfulness. Básicamente es un protocolo que él hizo en el experto que hacemos aquí en la casa,
un posgrado, y en un proyecto él hizo esto y me pareció una cosa, un proyecto muy bien hecho, muy, muy potente, ¿no? Y entonces ahora queremos iniciar un grupo de 10 personas, imaginaros, muy pequeño, porque lo que me vino a decir Miguel desde el primer momento es, yo creo que todas estas personas tengan la posibilidad de estar en los centros, tengan la posibilidad, las personas que quieran, guiar grupos de ir una noche a llevar cena a una parte de Madrid, ¿no? A los bajos de Azta, ¿no? Sí, Chamartín. Quiero también incluso hacer una práctica para aquellos que quieran de dormir una noche en la calle, ¿no? Es decir, un programa que necesariamente tiene que ser de muy pocas personas, porque si no, no se podría llevar a cabo, ¿no? Y ante todo lo que vi en ti, ¿no? Fue como el subrayar la experiencia versus a otra cosa. Entonces, una pregunta, ¿no? Es, ¿qué crees que sería lo más importante a desarrollar en ti mismo, ¿no? Cuando tú vas a un grupo y propones a las personas meditar, ¿qué crees que es lo realmente importante ahí? ¿Qué es lo que una persona habría de desarrollar para hacer lo que tú haces, ¿no? Este programa, entre Gustavo y yo, que lo hemos ido haciendo... Bueno, ha sido Miguel, yo he ayudado en la cáscara, digamos. Uno de los objetivos es porque en nuestra sociedad nos encontramos que cuando estas personas están en los albergues, en la calle, y están tan etiquetados, y eso es un error, hay mucha gente de la sociedad que no sabe cómo dar el paso para acercarse, ¿no? Entonces se trata de eso. Este curso, este programa que vamos a empezar en febrero, durante 5 semanas, es práctica formal, con una serie de meditaciones, como puede ser atención plena, por supuesto, amabilidad con uno mismo, compasión, ecuanimidad, humanidad compartida. Y cada una de estas prácticas las vamos luego a practicar de una manera informal en diferentes lugares donde viven estas personas. Y es sobre todo para que la gente se sensibilice y para que la gente sepa cómo estar con ellos. Y desde el principio es muy fácil, es estar simplemente en el presente. El simple hecho de estar en el aquí y en el ahora con estas personas, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, de igual a igual, y dejar que la acción se desarrolle, que se establezca una relación amable, aunque haya pocas palabras, aunque sean ratos de silencio, compartirlos. Entonces, las personas que hagan el curso, saber cómo estar desde el mindfulness, desde estas prácticas. Y hay una cosa que dice una compañera que ahora mismo está dando clases aquí arriba de MBSR, Ana Rabé. Ella y yo hemos hecho a veces programas en empresas. Y entonces en una ocasión hablábamos de una cosa, ¿no? Y es que parece que los programas basados en mindfulness a veces se pueden convertir como en una herramienta para mantener a las vacas productivas, a los cuerpos productivos más felices, y que de esa manera puedan desarrollar más leche y mejor, ¿no? ¿No? O sea, es una de las cosas en lo que se puede convertir, ¿no? Es decir, de alguna forma que sea un instrumento para tranquilizar, pero donde no sea posible la transformación. Sabemos que respirar, observar la respiración, el cuerpo, tranquiliza, pero ¿has observado cambios, transformaciones en las personas de los grupos que tú
estás proponiendo, ¿no? Claro. Por supuesto que ha habido transformación y algunos cambios. El proyecto que hice en El Experto lo enfoqué como una herramienta más para estas personas, para que puedan afrontar su vida, su situación personal que están viviendo en el albergue. El albergue es un lugar temporal, tarde o temprano tendrán que volver a salir. Y entonces hay una serie de meditaciones que perfectamente, si ellos se meten dentro, les supone autoconocimiento, les da coraje, les desbloquea habilidades que están bloqueadas por la situación que están viviendo, con lo cual facilita que luego cuando salgan del albergue puedan incorporarse de otra manera, relacionarse de otra manera con el entorno y con ellos mismos. De hecho, por ejemplo, en San Juan de Dios, que están en búsqueda continua de empleo, siempre les comparto, antes de entrar a la entrevista de trabajo, 3 respiraciones profundas. Lo que practicamos aquí los martes por la tarde, igual lo podéis hacer antes de entrar a la entrevista de trabajo. ¿Por qué? Pues porque os va a dar seguridad, vais a ser más auténticos y vais a poder explicar cómo sois. ¿Y te dicen que funciona? Sí, claro, y lo hacen. Luego, cuando me vuelvo a encontrar con ellos, oye, Miguel, que aquello me ha ido bien, al menos me he relajado, me he puesto tranquilo y, ostras, que en la entrevista... Hay una cosa que nos dijo el hermano, Juan, que habéis visto todos en la película, en el documental Pequeñín, que era lo del trabajo y el dinero y la casa es muy secundario en la ayuda. ¿Te acuerdas? Nos decía, Sí. no es lo más importante, eso se pierde muy rápidamente. Uh-huh. Tú puedes dar un trabajo a una persona y lo puede perder en 8 días. Es decir, hay algo por detrás más importante, ¿no? Claro. ¿Qué crees que es lo más importante ahí? Ahí lo primero es el acogerse uno mismo, el aceptarse uno mismo, de una forma amable. Veo dónde estoy, me acojo tal como estoy y a partir de ahí, adelante. Pero efectivamente, si a una persona no le das unas herramientas para que sepa gestionar sus emociones, que son muy importantes a la hora luego de poder volver a lo cotidiano, a una reinserción, tanto social como laboral, les tienes que dar herramientas para que sepan gestionar estas emociones. Entonces, mindfulness puede facilitar el manejo de las emociones. Eso es fundamental, porque si no saben manejar emociones y no se sienten seguros de sí mismos, probablemente aunque encuentren un trabajo, que es lo que nos comentaba el hermano, pues a la semana van a dejarlo y no va a funcionar. Otras personas que por ejemplo viven en la calle, para ellos la normalidad es continuar en la calle y eso hay que respetarlo. Pero vuelvo a lo mismo que contaba antes, lo del parque. Los que están en el parque o están en la calle y se sienten a gusto, pues entonces respétalo. Pero también les puedes ayudar a gestionar su vida, sus emociones, porque la calle es su casa. Ellos tienen el mismo deseo que todos nosotros de ser felices. El mindfulness le puede ayudar a vivir la vida así como él quiere vivirla. Por supuesto que hay mucho deterioro mental, físico, cognitivo, todo eso está ahí. Bueno, aunque esté, pueden ser felices viviendo en la calle. Y creo que hay que respetarlo.